Bueno, pues es interesante que algo que es muy obvio se diga tal y como es, no pasa nada, total. No sé para qué ocultarlo. El día de ayer en este foro que se realizó donde estuvieron Tadei, estuvieron pues varios de la organización delictiva de la secta, la ministra Palera, Lenia Batres, ahí estaba el histriónico Noroña, también asistieron los ministros de la Suprema Corte y entonces el ministro Juan Luis González Alcántara dijo lo que es la realidad. La intención de la reforma judicial de López es como una venganza, así de claro, porque López presentó, se acordarán ustedes, la reforma judicial, ya que se molestó sobre una sentencia que emitió la Suprema Corte sobre la Guardia Militar. Así de claro, y así lo dijo. Dice el ministro que pues hay que ser claros, o sea, ellos echaron para atrás el tema de la Guardia Militar, pero fíjense, y aquí es muy interesante, los adoctrinaditos esto no lo van a entender, pero la mayoría de la gente sí lo va a lograr comprender. Es que lo hicieron apegados a lo que decía la Constitución. López y la mayoría de la secta aprobaron que la Guardia Militar se hiciera, pasara a cargo de las Fuerzas Armadas, de la Sedena. Así lo aprobaron. Pero es que la Constitución establecía ya que la seguridad pública debía estar bajo un mando civil. Así lo decía. De hecho, cuando crearon la Guardia Militar al principio del sexenio, estaban bien contentos con eso. Y así lo establecieron. ¿Quiénes hicieron esta ley de la Guardia Militar? Ellos mismos. Después a López se le ocurrió, no, fíjate que está mal que esté bajo mando civil, vamos a meterle al ejército. Y entonces hizo una reforma a esta ley, la votaron sus paleros del Congreso, la votaron a favor, y esta llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte pues hace lo que tiene que hacer, con base en lo que dice la Constitución, la echa para atrás. López entonces hasta salió por ahí a confesar, ¿no?, que él había hablado de manera ilegítima, es ilegal lo que hizo, con ministros como Arturo Saldívar, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, y pese a eso, pues no lograron convencer a los otros ministros que basados en la Constitución votaron en contra de esta barbaridad, echaron para atrás su ley. Y pues ya sabrán, ¿se acuerdan ustedes cómo salió López? Bien enojado, les dijo, reverendos hipócritas, corruptos, cretinos, ya ven cómo se enoja el anélido de la presidencia. Pero eso fue lo que ocurrió. Y el día de ayer el ministro lo dijo en el foro, por cierto, lo había estado jodiendo el histriónico Gerardo Fernández Noroña, ese que no sirve para diputado, no va a servir para senador, pero es muy bueno como perro. O sea, él lo manda a la organización delictiva de la secta, lo sueltan para que muerda. Y entonces por eso va a esos foros. Y estaba ahí, dice y dice y dice tonterías contra los ministros, que se sienten ellos de, pues no sé, tocados con la mano de Dios, que no son pueblo. Yo les recuerdo que cuando la organización delictiva de la secta habla de pueblo, se refiere a los que piensan como ellos. Todos los demás, para López y para su secta, somos corruptos, conservadores, neoliberales, fifís. Pueblo son ellos, los que piensan como ellos. Si tú te atreves a disentir, ya no eres pueblo. Entonces el histriónico Noroña estaba diciendo exactamente eso, que ellos no se sienten pueblo, que no son parte del pueblo, y le dice al ministro, pues es que nosotros somos pueblo. No venga usted con tonterías, histriónico Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de ese anélido al que les digo, es como su perro en la secta, lo mandan a morder, lo sueltan para que vaya a morder, ya después lo agarran a periodicazos, pero fíjense, sí es como perrito de taquería, lo patean, lo corren, lo tratan mal, y el perrito se sigue acercando a ver si le tiran por lo menos una tortillita ahí embarrada con caldito de la carne que se está ahí cocinando. Así tratan al histriónico Noroña, pero él es fiel. Eso sí, este tipo de perritos son muy fieles, y así es el histriónico Noroña. Les dejo lo que dijo el ministro, porque pues esa es la realidad. La Suprema Corte tomó esta decisión, esto enojó al infame Merolico, porque a él, pues ya saben, no le vengan con que la ley es la ley, quiso que los ministros se saltaran la ley, ellos actuaron de manera correcta, y ahí empezó todo. Mencionado varias ocasiones, por lo tanto le pediría que tome el uso de la voz para dar respuesta a los planteamientos que se le han formulado, ministro. Con muchísimo gusto. Yo estudié en el Instituto de la Judicatura Federal.
Yo aspiré a ser en su momento juez de distrito. Afortunadamente fui nombrado y designado magistrado. El procedimiento de selección de un juez de distrito es un procedimiento largo. Desde luego cualquiera puede aspirar a ello si trabaja en el Poder Judicial. La mayoría de los concursos se hacen concursos cerrados. Yo he propuesto en reiteradas ocasiones y en distintos foros que estos concursos deben ser abiertos para todo. Yo soy producto de un estudio en el Instituto de la Judicatura Federal y creo que es una buena escuela, magnífica escuela, y la posibilidad de formar a las gentes que el día de mañana van a ser los juzgadores. Yo siento que la participación de la sociedad en la selección y en los procesos de selección debe ser muy importante. Las facultades de Derecho, tenemos que escuchar a la academia, desde luego, no solamente quienes están escribiendo, la sociedad tiene que pronunciarse. Esta oportunidad que tenemos de reformar al Poder Judicial es una oportunidad extraordinaria, podemos cambiar todas las cosas. Cualquiera de nosotros que estudie el procedimiento que ha sido empleado para seleccionar a los funcionarios judiciales encontrará que no es el procedimiento de votación directa por parte del electorado. Eso crea muchísimos problemas. La confusión, la preocupación que nos manifestó la presidenta del INE refleja que hay muchas cosas por resolver que tendrán ustedes como legisladores que resolver en cuanto a los procedimientos de elección de los funcionarios. Jueces locales, jueces federales. La reforma no está abierta, por ejemplo, para la materia agraria. Yo no veo que hubiéramos tocado en estas propuestas lo que necesitamos para la materia de los tribunales administrativos. Todo eso también lo tenemos que incluir. Yo siento que una institución que debemos de fortalecer, y nos queda como tarea a todos los mexicanos, es que tuviéramos una verdadera escuela judicial en donde se preparara igual a los jueces del fuero común que a los jueces federales y que ese fuera el tamiz por el cual pudieran acceder a los jueces. Yo he propuesto que el voto sirva para calificar y ratificar el nombramiento de los jueces a la mitad del periodo para el cual fueron nombrados, que pudiéramos nosotros escuchar a la población cuando está molesta por el tipo de resoluciones que nosotros dictamos. Yo creo que la transparencia en la difusión de nuestras resoluciones pues va a ser objeto de una revisión de la sociedad y va a decir si resolvimos mal o resolvimos bien. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora, bueno, lo entendemos perfectamente y que si estamos sujetos a una revocación lo aceptaremos con gusto porque es lo que manda el pueblo. Y el diputado Noroña, el senador Noroña, decía que si alguien estaba o nos sentíamos por encima del pueblo, creo que no, somos parte del pueblo y así lo respetamos. Gracias y disculpen.